¿Por qué el Estadio Olímpico de Berlín se mantiene como lo construyeron los nazis? El Estadio Olímpico de Berlín, durante la inauguración de los JJO en 1936. Keystone France Getty 85 comentarios. Ver comentarios. La ocupación extranjera, el dinero, el mito de Owens y los eventos deportivos, los otros motivos por los que no fue demolido. En Alemania, no afrontamos la historia tirando abajo un edificio. En una mañana tranquila en el europeo, una pareja de entrenadores franceses pasea por la zona y uno de ellos señala allí, a todo aquello, a la pradera interminable que acompaña al Estadio Olímpico de Berlín, donde Adolf Hitler en septiembre de 1937 celebró reunir a 1 millón de personas, aunque los historiadores ahora dicen que fueron 700.010, incluso menos. ¿Qué más dará? En aquella infinidad el nazismo intimidaba al mundo con el fervor de sus seguidores. No hacen falta matemáticas para entenderlo, tampoco imaginación. Porque el lugar, el Campo de Mayo, está como estaba. Pese a las remodelaciones interiores, la parte exterior del estadio y el complejo que le rodea se mantienen como en los Juegos Olímpicos de 1936. El amplísimo paseo de llegada, la piedra oscura que evoca al Coliseo romano, las 6 torres en homenaje a los pueblos germánicos, la campana con el águila imperial, las estatuas de Arno Breker, el escultor preferido de Hitler. Quizá junto al campo Zeppelin de Nürnberg, el Estadio Olímpico es la mayor reliquia del régimen nazi que se mantiene intacta, describe a El Mundo el periodista de la BBC Colin Philpott, que recorrió varias veces Alemania para escribir el libro Relics of the Reich. En un país donde la exhibición de simbología nazi está penada, ¿cómo es posible que esta zona monumental no haya sido demolida o modificada? Según los expertos hay varios motivos, pero se podían resumir en 4. La derrota lo explica Brian Ladd, que, como historiador e investigador en la American Academy en Berlín, escribió el libro The Ghosts of Berlin. Sé que hay un debate sobre la tumba de Franco y entiendo que desde esa óptica se plantee esta cuestión, pero hay una gran diferencia entre España y Alemania. Aquí la transición hacia la democracia se realizó en un contexto de derrota y de ocupación extranjera, con el nazismo desacreditado oficialmente y por todos los lados. Antes del Mundial de Fútbol de 2006, cuando ya habían pasado un par de generaciones, sí hubo un debate entre ciertas élites e incluso se reclamó la demolición del Estadio Olímpico, pero esa petición nunca fue popular. Para la mayoría de los alemanes la mejor manera de afrontar la historia de un edificio es crear un museo alrededor o colocar una placa, no es tirarlo abajo y pretender que nunca existió, finaliza Ladd, que apunta a otro motivo por el cual los jóvenes miran el estadio con buenos ojos, el mito alrededor de los Juegos de 1936. El bulo de Owens 100 metros Lauf Owens USA 200 metros Lauf Owens USA. Todavía se lee en una pared del estadio y eso calma a los escasos detractores. Este es el escenario de una derrota de Hitler. O al menos eso se cuenta. Los Juegos le sirvieron para remilitarizar la región del Rin y fueron un éxito organizativo, pero en lo deportivo brilló un velocista negro oro 100, 204 por 100 y longitud y eso, se supone, refutó su discurso racista. En relatos como la hollywoodiense película Race, incluso se narra como el dictador, corroído por la rabia, se negó a saludar a Jesse Owens en el palco. Pero todo eso no es más que una leyenda. Sobre el episodio del saludo, lo cierto es que, tras un primer día de competición con pleno protagonismo del Führer, el Comité Olímpico Internacional, COI, le reclamó que dejara de invitar a los campeones a su vera.
Y sobre cómo el nazismo encajó los éxitos de Owens solo hay que repasar al discurso que mantenía Hitler: las personas cuyos antepasados venían de la selva son primitivos y tienen una constitución más atlética que los blancos civilizados, no podemos competir con ellos y por lo tanto deberían ser excluidos de las competiciones deportivas. Para la mayoría de los actuales berlineses este no es el estadio de Adolf Hitler, es el estadio donde Jesse Owens ganó 4 oros olímpicos, explica Volker Kluge, el editor de la revista Journal of Olympic History, que redactó la guía Olympiastadion Berlin. Demoler sale caro. El bulo sobre Owens es jugoso, pero según todos los consultados hay subrayar un tercer motivo, algo más mundano, para mantener el estadio tal y como estaba. En las dos ocasiones que hubo debate sobre el recinto, entraron en juego los números y, en ambas, se entendió que el precio de las obras era demasiado elevado. En la primera, después de la Segunda Guerra Mundial, era imposible plantear la demolición de un edificio casi intacto en una ciudad derruida, apunta el periodista Philpott, que recuerda que los británicos encontraron rápido un uso para el estadio: fue el cuartel principal de su ejército de ocupación. Por la amplitud del recinto, apenas necesitaron unos retoques para utilizarlo, pero, eso sí, se permitieron un importante cambio: el palco, especialmente construido para que Hitler fuera visto y ovacionado, fue destruido. En la segunda ocasión que se hizo presupuesto, antes del Mundial de Fútbol de 2006, sí se llegó a maquetar una remodelación exterior, pero no hubo apoyos políticos ni en la ciudad, ni en el gobierno central. Zidane y Bolt, todos esperaban lo que finalmente ocurrió, que el propio deporte acabara de limpiar cualquier mal recuerdo del estadio. La mayoría de artículos, películas y programas de radio sobre los Juegos Olímpicos de 1936 se realizaron antes del Mundial de Fútbol de 2006 y antes del Mundial de Atletismo de 2009, es decir, en medio de cierta euforia deportiva. Los recuerdos, el cabezazo de Zinedine Zidane o los récords de Usain Bolt han superado finalmente cualquier otra cosa, apunta Volker Kluge, que también señala la importancia en el proceso del Hertha de Berlín. Desde 1963 el modesto club juega en el estadio por lo que sus seguidores le tienen simpatía. El deporte tiene ese factor de inocencia, por supuesto, es algo falso. Sabemos de la politización de aquellos Juegos de 1936. ¿Cómo sabemos de la politización del último Mundial de Fútbol en Rusia, por ejemplo? Pero siempre queremos creer que el deporte se mantiene limpio, puro, finiquita el historiador Brian Ladd, mientras los dos entrenadores franceses siguen paseando por los alrededores del estadio y vuelven a mirar allí, a todo aquello, a la pradera interminable que lo acompaña. Te puede interesar.